ácidos son? Se producen ácidos, quiero responder. Se producen ácidos grasos volátiles, conocidos como AGV, y estos surgen pues por la fermentación del material que se ha consumido por los microorganismos del mismo origen. Entonces, a partir de ellos surgen estos ácidos grasos volátiles. Sí. ¿Qué tipo de ácidos grasos volátiles son? ¿Cómo se llaman? A ver, el principal, el que se produce en cantidad, es el ácido acético, ¿okay? Y como dice ahí, tiene como función principal ser precursor de la grasa y la leche. ¿Cómo precursor de grasa y leche? O sea, ¿cómo ese ácido graso volátil que está en el rumen se convierte en grasa o leche? Este ácido acético, igual que todos los ácidos, traspasan la pared luminal hasta llegar al canal sanguíneo, ¿ya? Y del canal sanguíneo, en el caso del ácido acético, puede llegar hasta las glándulas mamarias, por ejemplo, ¿no? En esas glándulas mamarias, junto a otras hormonas, si no me equivoco, pueden llegar a formar la grasa que tiene la leche. Y no solamente grasa en leche, sino que la grasa corporal también está dentro de esto. Ya, pero ¿cómo sería eso? ¿Cómo de ser un gas, ¿no? Es un ácido graso, es un ácido? ¿Cómo es que se convierte en gas? Mientras va pensando el señor Kiliano, ¿no? Pues, señorita Comeca, ¿me podría hablar respecto a el ácido propiónico? ¿Qué pasa con el ácido propiónico? ¿Tiene el mismo destino que tiene el acético? ¿Se va a la glándula mamaria? En el caso del ácido propiónico va al hígado. ¿Ya? ¿Y para qué va al hígado? Principalmente para la producción de glucosa. ¿Para? Glucosa. Ok, entonces, ¿cómo se produce glucosa? ¿Cómo es un ácido graso volátil? Se produce glucosa. Aquí hay un proceso, ¿no? Un proceso que lo han visto seguro en bioquímica. Se da la gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir una gluconeogénesis? Formación de nueva glucosa. De nueva glucosa. ¿Ok? Entonces, a partir de este ácido propiónico se produce glucosa y esta glucosa, ¿ok?, va a ser distribuida para los diferentes órganos que se necesitan. ¿Okay? Ahora, en el caso de este ácido propiónico, ¿a partir de qué tipo de alimentos se produce? Digamos con el propiónico. ¿Puede responder cualquiera? Bueno, terminamos con propiónico, su compañero te vaya pensando en el que usted le ha tocado hacer. Usted tenía que pensar eso. Estaba dándole tiempo. Su compañero va a tener tiempo para pensarse.
volvamos al acético, entonces vamos a darle tiempo a su compañero para que vaya pensando. Y habíamos quedado que iba a pensar cómo que se producía a partir del ácido acético, cómo se producía la grasa. Si bien recuerdo, acá tenían que ver sustancias como el acetil-CoA. ¿Sí? Sí, bien recuerdo. El acetil-CoA, me parece que el ácido acético entra en el ciclo de Krebs, y a partir de ese ciclo, ¿no? Le diré que de alguna manera, porque no sé, de alguna manera se llega a través del canal sanguíneo a la glándula mamaria, pero con mucha ayuda de otras hormonas. Al igual que la glucosa que se forma, ¿okay?, a partir del ácido propiónico de novo, o sea, no de la misma glucosa, de la misma manera, estos procesos bioquímicos, obviamente, siempre es importante que se va a producirse, ¿okay?, como el término así, de novo, la grasa a nivel de la glándula mamaria, ¿okay? Obviamente, si es que es grasa, recuerde que va a necesitar carbonos, ¿okay? Muchos carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene su ácido acético? Se quedó carbonos. Entonces, por ende necesita más, ¿okay?, más carbonos para que pueda sintetizarse, ¿okay? ¿A partir de qué tipo de alimentos se produce el ácido acético? El ácido acético a partir de alimentos ricos en celulosa. Estamos hablando de forraje, ¿no? Heno, alimentos ricos en fibra. Celulosa, hemicelulosa, ¿okay? La fermentación, vamos a seguir dando tiempo para pensar, ¿okay? Esta celulosa, ¿okay?, cuando llega la fibra, cuando llega al rumen, ¿okay?, ¿qué tipo de proceso se da para que se pueda producir el ácido graso volátil? ¿O producto de qué es el ácido graso volátil? Una fermentación. ¿Qué significa que hay una fermentación? Degradación. Degradación por estas bacterias, microorganismos, que pueden ser bacterias, hongos, etc. Ya, pues, estos se encargan de degradar y realizan un proceso catabólico, es decir, las moléculas grandes las pasan a reducir su tamaño. Estos microorganismos reducen su tamaño y, bueno, en ese proceso se liberan estos ácidos grasos volátiles, lo que, si no me equivoco, terminarán convirtiéndose en proteína microbiana. Oh, ¿qué es la proteína microbiana? ¿La sociedad graso volátiles? No. ¿Qué sería la proteína microbiana? Ahí sí le voy a fallar. Ya, vaya pensando, vamos a volver a la siguiente Pero acá. sí, acá tiene que ver también el retículo. O sea, ya a partir del retículo en adelante ya se van formando de verdad las proteínas microbianas. Y de hecho de ahí surge este dicho que lo escuché hace poco, que en realidad lo que alimenta a la vaca no es el pasto, sino los microorganismos que al final producen esta microbiota, esta proteína microbiana. Ya, sigo pensando. Bueno, pensé que me iba a decir que el proceso de fermentación, era un proceso químico, algún proceso que se daba en condiciones de anaerobiosis, ¿no? Es algo importante mencionar, la anaerobiosis. ¿Por qué? Porque estas características, anaerobiosis, temperatura, movimiento, etc., la va a brindar el hospedero, que va a ser el rumiante. Por eso es que, lo que mencionó su compañero, siempre se dice que al que se alimenta, en realidad, es ¿a quién? A la microbiota. Lo que se va a alimentar es la microbiota. ¿Okay? En realidad, el pasto que yo le doy a la vaca, en realidad no lo va a utilizar. Esa celulosa, esa glucosa, no lo utiliza el animal, ¿o sí? ¿Quién utiliza esa celulosa, esa glucosa? Esas los utilizan los microorganismos. Claro, ellos lo utilizan para que crezcan, para que puedan hacerse, ¿no?, que se reproduzcan, etc. Como
parte de ese proceso, ¿ok?, se va a obtener sustancias de desecho, que son ácidos grasos volátiles, CO2, metano, ¿ok?, como parte que ya no utiliza los microorganismos. ¿Ok? Ya. Entonces, sigamos ahí con la señorita Comeca. ¿Ok? Entonces, ¿a partir de qué tipo de alimentos, ¿ok?, se producirá este ácido propiónico específicamente? ¿Ok? El compañero dio algunos ejemplos de esos alimentos, ¿no? ¿Concentrado y forrajes? ¿Los dos? Solo concentrado, ¿no? ¿Y por qué concentrado? ¿Qué componente será el que tiene gran cantidad de almidón? El maíz. El maíz, ¿ok?, es el que va a tener gran cantidad de almidón, ¿ok?, y es el que va a producir más ácido propiónico. Ahora, para mencionarlo, ¿ok?, en el tiempo de fermentación que se tiene entre un alimento concentrado y un forraje, ¿cuál de los dos, ¿ok?, se fermenta más rápido? Cualquiera de los dos. El que fermenta más rápido sería el alimento balanceado, el concentrado, mejor dicho. ¿Por qué? Bueno, supongo que porque ya es un alimento que se termina procesado. Ya, el animal no tiene que masticar como tiene que hacerlo con el forraje. Supongo que por eso, ¿verdad? Sí, señorita. ¿Será por la masticación solamente? Porque el concentrado tiene, por la cantidad de almidones, los almidones tienen una estructura mucho más simple para la degradación, porque están unidos, ¿ok?, solamente por los ácidos glicosídicos, ¿ok?, simples, ¿ok?, mientras que la celulosa, la hemicelulosa tiene, ¿ok?, aparte, el forraje tiene una pared celular, ¿ok?, va a ser más difícil, ¿ok?, la obtención de esos azúcares simples. Entonces, esa es la diferencia, ¿ok?, la cantidad de almidones y de carbohidratos estructurales, ¿sí? ¿Qué tipo de, cuando hablan de la masticación, qué importancia tiene la masticación en la regulación del pH y por qué? ¿Sí se escuchan hasta el culo? ¿Sí escuchan? ¿Y cómo están más acá posible? Siéntese más adelante. Se viene adelante. ¿Y sus amigos? Sí, ya no escuché ya. Entonces, importancia, ¿ok?, de la masticación, ¿ok? Bueno, al haber masticación va a haber mayor producción de saliva y la saliva, como lo mencionamos en la exposición, sirve como un sistema regulador o un tampón, el cual contiene carbonato y fosfato y se va a encargar de equilibrar, sino neutralizar lo que es la acidez. Entonces, si no habría este sistema Buffer, habría un desequilibrio en lo que es el pH y podría haber una acidosis junta. ¿Y cómo el bicarbonato neutraliza
o cómo es ese pH, ¿okay? ¿Quién está contribuyendo con ese pH en el caso del huevo? ¿Quién hace que se incremente o disminuye el pH del huevo? ¿Puedes responder por qué? Ácidos grasos como tal. O sea, eso tiene su nombre, ¿no? Se llama ácido graso volátil, así se llama, ¿ok? Los ácidos grasos volátiles, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se amortigua? ¿Qué cosa hace el bicarbonato? ¿Qué características tiene el bicarbonato? El bicarbonato produce ácido carbónico de la nada. El bicarbonato se va a unir a lo que es un ion hidrógeno y ese ion hidrógeno lo que hace es producir el ácido carbónico. Y ese ácido carbónico después se libera en agua y ácido Se produce por acción de la anhidrasa carbónica, se convierte en agua y CO2. Ya. Ese CO2, la vaca, ¿cómo se elimina o no se elimina? ¿Cómo se elimina? Un eructo, ¿sí? Un eructo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esa capacidad buffer que va a haber, ¿ok? Dependiendo del tipo de alimento? Señor Julián, Ya. Depende pues claramente el tipo de alimento. Si hablamos de forraje, el animal va a tener que masticar y masticar y masticar constantemente. En esa masticación se libera saliva, ya que por cierto hablamos de 100 a 200 litros por día por animal. Entonces, dependiendo también al nivel de degradación que se encuentra el alimento, ¿ya? Porque si existen partículas grandes aún, el retículo las devuelve al esófago y el animal regurgita el alimento, sigue masticando y masticando y masticando y así devolverlo hasta, digamos, que molerlo de mejor manera. Pero cuando es alimento duro y no tan fácil de degradar, como es el forraje, el heno, etc. ¿Sí? ¿Respondí su pregunta? parcialmente. ¿Ok? Ya, la masticación, ¿ok? Ahora, ¿cómo es la masticación en los rumiantes? O sea, en la primera masticación hace que es muy constante. Hay una diferencia entre la primera y la segunda masticación. Sí. Justo eso se me pasó buscar un poco más. Pero me parece que primero tragan el alimento, ya una vez almacenado, ayuda a la saliva también, ¿no? Ya, luego de haber tragado empieza la rumia. Entonces, cosa que lo devuelven, lo mastican, lo devuelven y así. Me parece, no La primera estoy seguro. masticación es muy superficial, pequeña, ya porque es y traga. La segunda, lo que es la rumia, ya va a ser más lenta y lo va a hacer de manera horizontal, ¿no? Como si fuera un molino. ¿Okay? Mencionar también que menciona que pues, el alimento se debe quedar en el retículo, porque dice porque las partículas grandes el retículo lo devuelve. Digamos que detecta esas partículas grandes, no se quedan en el retículo, pueden llegar, pero son detectadas esas partículas a través de mecanorreceptores, si no me equivoco. Los mecanorreceptores que están a nivel del cardio principalmente, ¿ok? Entonces, las funciones del retículo son otras, si bien el retículo se va a contraer para tener una tercera
satisfacción para la rumia, ¿okay? El alimento no se queda ahí porque es chiquito, ¿okay? Cuando se da la rumia, y de repente creo que no lo han puesto, que es importante también. Puede estar en la siguiente diapositiva. A ver, póngalo, a ver. Esto es lo de la saliva y todo. Por ejemplo, algo importante es el alimento que llega, se mezcla, ¿no?, con todos, o está organizado el alimento en el rumen de alguna manera. No, Todo se mezcla. Está estratificado. La estratificación es una parte importante de esto. En la parte, será la parte ventral, está la fase líquida. Ah, bueno, eso sí. Pensé que si se mezclaba el concentrado con el forraje. Claro, sí, se mezcla, pero después esto se va a estratificar por el peso específico. ¿Por qué? Porque es importante ese peso específico, porque justo, la parte donde está la fase fangosa, no el colchón fibroso, sino la fase fangosa, es ahí donde van a estar esas partículas que todavía van a pasar a la rumia. Y justo ese estrato está muy cerca al cardio. Entonces, como capta ahí los mecanorreceptores, esas partículas grandes, es que se da la ramificación. Por eso es importante lo que es la estratificación. Y parte de esa estratificación la va a dar también el alimento tipo del forraje. Cuando dije que estaba parcialmente respondida la pregunta, era que en el caso del concentrado, como mencionó, que puede ser polvo, no va a estimular la masticación. ¿Por qué? Porque la presencia, la cantidad también que tiene de concentrado respecto a un forraje va a ser menor. Cuando el alimento se tiene en la boca, eso no va a estimular a los mecanorreceptores para que se dé la producción de saliva. Entonces, cuando esto es tragado, va a llegar al rumen y no va a contribuir con la estratificación, más bien se va a ir al fondo. No va a contribuir, no va a distender las paredes del rumen que van a activar lo que es la motilidad. Poca distensión porque es poquito. En cambio, en el caso del forraje, cuando llega el alimento, distiende las paredes, estimula la motilidad, también estimula lo que es los periodos de rumen. El hecho de comer concentrado va a estimular mucho lo que es la producción de la saliva y obviamente tiene mucho más tiempo, por eso la producción de ácido acético también suele ser más grande. Ahora, ¿cuál creen ustedes que sería lo idóneo para que se mantenga un pH óptimo? ¿Cuáles serían las condiciones o cuál sería el principal factor para que ese pH se mantuviera óptimo en el rumen? ¿Primero sin bacteriana? No, cometa. ¿Cometa? ¿Cuál cree usted? Sí, la dieta incluye bastante. Tendría que ser todo balanceado, ¿verdad? Yo propondría, por ejemplo, un 60-70% de forraje y lo que resta de alimento balanceado. Porque si se aumenta mucho alimento balanceado, por ejemplo, podríamos provocar una acidosis ruminal. Bueno, el principal factor para mantener un pH óptimo es mantener un balance entre la producción de ácidos grasos volátiles y la absorción de estos, porque de nada sirve que se produzcan pocos ácidos grasos volátiles que no van a contribuir, porque recuerden que los ácidos grasos volátiles es la energía. Los rumiantes no utilizan glucosa del alimento que se les da, no utilizan los ácidos grasos volátiles para que por medio de la gluconeogénesis produzcan glucosa. A partir del propionato produzcan glucosa. Entonces, si producen pocos ácidos grasos volátiles, poca energía van a tener, poco glucosa van a tener, la producción no va a ser adecuada. Si producen mucho ácido graso volátil, también el
el balance no va a ser adecuado. ¿Por qué? Porque la absorción de los ácidos grasos volátiles se da por medio de qué tipo de transporte se da la absorción de los ácidos grasos volátiles. Transporte activo, si no me equivoco. Oh, transporte activo. ¿Qué quiere decir que es un transporte activo? Porque yo ya, el ATP tendría que ir en contra de la corriente. Si tendría que ir en contra de la corriente, ¿no creen que no sería necesario que la producción de ácidos grasos volátiles incluso fuera mucho? ¿Estaría bien? Parte de esta producción de ácido está el ácido. ¿Puedo retroceder, por favor? ¿Butírico te falta? Sí, el butírico. Me parece que este proporciona energía al epitelio, ¿no? Y me imagino que por el epitelio estos ácidos grasos serán absorbidos y llevados a todo el sistema. Son absorbidos de manera pasiva. Por eso es importante que haya un equilibrio entre la producción y la absorción. Si hay mucho, como es pasivo, se va a saturar. Si fuera activo no habría problema. Pero si fuera activo implicaría mucho gasto energético. Y el ácido butírico, si bien es cierto que se va a metabolizar de cierta manera en el rumenocito, no va a ser tanto, ¿no? Es poquito también en proporciones en comparación al acético y el butírico. Siempre el acético va a estar en mayor proporción, no se olviden. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando hay este desbalance? Ya. Sería un desbalance que me menciona que puede haber acidosis. ¿Qué tipo de acidosis han encontrado en la literatura que hay? ¿Qué características tienen? Primero, ¿por qué se produce? ¿Ok? ¿Qué cambios van a producir? Y las consecuencias. ¿Pero por qué se está produciendo esa disminución? Debido a la sistema de A ver, Liliana. Justo hoy usted habló acerca de, bueno, un poco lo mencionó, acerca del timpanismo burbujeante o algo así. Puede haber timpanismo espumoso y timpanismo gaseoso. Espumoso, que es algo como esto, ¿no? Se presentan burbujas, las cuales son difíciles de romper si es que no entra el sistema fosfato. No, perdón. Si no entra si no actúa esta proteína mucina proporcionada por la saliva y todo. Esta mucina se encarga de debilitar la superficie de las burbujas, liberando el gas que tienen dentro de ella. Estas burbujas surgen por la composición del alimento. Si no me equivoco. ¿Y qué tiene el timpanismo con la acidosis? ¿Es lo mismo? Estas burbujas contienen un gas. Ese gas puede contribuir al aumento de ácidos grasos volátiles. Si no me equivoco. Esa patología es diferente, ¿no? Uno puede ser después parte del signo del otro, sí, podría ser. Okay, pero ¿qué tipo de acidosis hay? ¿Qué tipo de acidosis hay en los rumiantes? Obviamente tiene que ser del rumen, ¿no? Tiene que ser ruminal. Solamente existe una acidosis ruminal. Recuerden que hay acidosis ruminal subaguda y acidosis
aguda, o asidosis luminal aguda. Luego la medicina crónica, pero bueno, esos dos. La característica es, ¿qué cosa? La disminución del pH. Pero hay escalas, ¿no? Hay escalas o niveles de disminución del pH. Pero cada una de ellas tiene orígenes diferentes. Procesos diferentes, que pueden ser complementarios, una puede ser secuencial, otra podría. ¿Sí? Pero una es, de más de ato en general, y una es más específica, o sea, con una sola vaquita. O sea, ¿han leído algo de acidosis aguda? No. Sara se llama, Sara. ¿Sí? Sara, ¿no? ¿Sara? ¿No? Oh, ya. Entonces explicamos. Entonces, en el caso de Sara, vamos a ver que la disminución del pH, no va a ser tanto. ¿Cuánto es el pH óptimo en el rumen? En el rumen, entre 6 y 7. 6, así 6 como tal. Bueno, hablamos de una acidosis cuando baja a 5.8. Son valores, ¿no? Entonces, por lo general, pues, veo 6.5, 7.2, ya. Cuando baja de esos niveles hasta, algunos mencionan 6, 5.8, 5.9, por un periodo de tiempo menor a 3 horas, a eso se le considera como una acidosis subaguda. La caída del pH no es tan, pero esa caída del pH trae cambios en el rumen. ¿Qué cambios traería? A los dos, ¿verdad? Un incorrecto funcionamiento de estos microorganismos que se encargan de degradar y todo, no funcionan bien debido al pH que se encuentra afectado. Cuando dice no funciona, o sea que no funciona o que se han muerto. No se reproducen correctamente, no degradan correctamente el alimento, entonces se les ve afectado, ¿no? Se mueren, se mueren. ¿Por qué? Porque son muy sensibles al cambio del pH. ¿Quiénes se van a morir? ¿Cuáles son los más sensibles? ¿Qué microorganismos son más sensibles? Que pesan, no sé cómo voy a saber tantos hay de edad, ¿no? Sí. Ya se ha identificado, los más sensibles son las bacterias, fibrinolíticas, celulolíticas y también los protozoarios. ¿Qué interesan estos? Justo son los microorganismos que van a atacar a quién? Al forraje. Si bien el forraje se demora mucho en fermentarse y ahora hay menor cantidad de bichos que lo pueden fermentar, ese proceso ¿cómo va a hacerse? Más lento. La producción de ácido acético va a bajar. ¿Quién va a estar incrementándose? Las bacterias amilolíticas. ¿Por qué? Porque seguramente yo le he dado concentrado primero. Esa vaca está seguro en ayunas, me olvidé de darle de comer y le di, la primera comida le di concentrado, entonces esta vaca voraz porque el concentrado es muy palatable para ella. Comió, entonces empezó a producir mucho ácido graso volátil de tipo propiónico. Esto trajo como consecuencia que las bacterias celulíticas celulíticas y fibrinolíticas murieran. Pero solamente una parte, no todas, porque el bajón del pH no es tanto. Entonces se mueren algunas y los cuerpos de esas bacterias, protozoarios, empiezan a degradarse en el líquido ruminal. Entonces, empieza a degradar su cuerpo y sale el contenido de ellos. El contenido de las células, de las bacterias, por ejemplo, tienen lisosimas, tienen aminas biogénicas. Esas lisosimas, ¿qué cosa hacen? Dañan la pared del rumen. Producen, por ejemplo,